Y la verdad que a mí me dejó pensando mucho, obviamente, y preparando capítulo 3 y 4, obviamente ha tocado el corazón nuevamente. El domingo anterior tuvimos la oportunidad de observar, realmente a vuelo de pájaro, no profundizamos tanto, el corazón de Jonás. Un profeta que tenía un corazón desalineado al de Dios, pero que también nos llamó a examinar el nuestro. Vimos a Jonás huir de Dios, lo vimos en decadencia espiritual, resistiendo a la voz de Dios. Vimos a un Dios soberano que cumple con su propósito, con amor y con misericordia. Observamos a Jonás quebrantado, afligido también. Y observamos cómo Dios restaura el corazón de Jonás por pura gracia también. Quien reconoce justamente que la salvación es de Jehová. Dios trató con la rebeldía visible de Jonás. Y hasta acá podemos pensar de que Jonás ya aprendió la lección, ¿verdad? Ahora sí, su corazón late como el de Dios. Pero al continuar con la lectura, capítulo 3 y 4, nos encontramos con algo inesperado quizás. ¿Por qué? Nos encontramos ahora nuevamente con un corazón que experimentó la disciplina de Dios, que usa los medios de gracia como la oración, por ejemplo, que ahora obedece al mandato de Dios, pero que lo hace externamente. Y de hecho es posible hacer la voluntad de Dios externamente, de las obras de Dios, pero seguir resistiendo internamente. Por eso ahora Dios va a tratar con la dureza invisible del corazón de Jonás. Y en esta segunda sección espero que también lo haga con nosotros. Así que vamos, por favor, a dar lectura. Jonás capítulo 3 y 4, dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová:
Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Amén. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti nuevamente, Padre, agradecidos porque tenemos este privilegio de abrir tu palabra, Señor, y queremos, Padre, ser enseñados por ti, queremos ver tu mano, Señor, poderosa, queremos ver a Cristo, Señor, y queremos, Padre, en esta oportunidad también que tú nos muestres nuestro corazón comparado con el tuyo, Señor. Gracias, Dios, por poder continuar con este estudio. Te ruego, Padre, de que sea de bendición para tu pueblo y que sea de salvación para aquellos que no te conocen. Te doy gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Mismo título, segunda parte, cuando nuestro corazón no late como el de Dios. Y en primer lugar me gustaría ver que necesitamos escuchar su voz. Cuando nuestro corazón no late como el de Dios, necesitamos escuchar su voz. Y me encanta ver el carácter de Dios reflejado ya en los primeros versículos, en capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Refleja su amor, su paciencia, su soberana voluntad, pero también su misericordia. Imagínense, segunda vez que le habla a Jonás. Por segunda vez. Y esa frase realmente, ya cuando lo estaba estudiando, vino palabra de Jehová por segunda vez. ¡Wow! Qué misericordia la de Dios, qué paciencia, viendo todo lo que había sucedido con Jonás. De hecho, hasta pensaba, Jonás no merece eso. Jonás no merecía eso. Eso es lo que nosotros pensábamos, quizás, o al menos lo que yo pensaba mientras estaba estudiando, ¿no? Jonás no merecía eso. Pero bueno, Dios justamente concede nuevas oportunidades y lo hace con Jonás. Y esto no es una liviandad en contra del pecado de parte de Dios, no. Sino que luego de haber tratado con el corazón de Jonás, le da una nueva oportunidad de escuchar su voz. Y ahora Jonás, a diferencia de la primera vez, tiene que escuchar la voz de Dios y va a obedecer. Observen, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. No hay diferencia en el mensaje, ¿verdad? Tenía que hacer exactamente lo mismo. Ahora Jonás hace lo que había rechazado antes. Se levantó y fue a Nínive. Misma tarea, una nueva oportunidad de obedecer. Ahora Jonás escucha la voz de Dios y responde al mandato. Por eso yo menciono que la obediencia es una evidencia de haber escuchado la voz de Dios. El arrepentimiento de Jonás aparentemente no fue solamente externo, sino que ahora se manifiesta en obedecer a lo que Dios le había mandado en esta segunda oportunidad. Pero observen, esta oportunidad de lo que Dios manda es diferente a la primera vez. La primera vez Jonás debía pregonar un mensaje contra Nínive. Ahora Jonás, esta vez debía ir a Nínive y esperar las instrucciones de Dios. Observen, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Tenía que ir a Nínive, tenía que esperar las instrucciones de Dios. De hecho, justamente esa es la tarea del profeta. Hablar solamente las palabras que Dios le dice, que diga. Dios estaba probando el corazón de Jonás nuevamente, ya que la primera vez que le dijo qué debía proclamar, Jonás huyó. En esta oportunidad Jonás debía obedecer y esperar. Tenía que ir con fe. Tenía que llegar hasta Nínive y esperar lo que Dios le iba a decir. Y una vez que Jonás se encuentra en Nínive, comienza a proclamar el mensaje de Dios, y quisiera detenerme un poquito en ese mensaje. Es muy importante lo que ahí sucede. Un mensaje que es llevado a una ciudad de gran tamaño, como dice allí. Ya habíamos visto, ¿verdad? Una ciudad muy grande. De hecho, se dice que se llamaba la Gran Nínive porque había otras ciudades alrededor también. Camino de 3 días, puede mencionar también la importancia del mensaje y también el tamaño de esa ciudad. Pero más allá de eso, que sin duda también es importante,
quiero que observemos el contenido de ese mensaje. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, escuchen, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Wow! Tremendo, impresionante. Y no quiero detenerme mucho tampoco en el hebreo, en el griego y demás, pero en el hebreo, sí, esto es importante, este mensaje se reduce solamente a 5 palabras. Solamente a 5 palabras. Bien concisas y directas. Pero hay un verbo ahí que es muy importante. Y ese verbo es destruir. Y sugiere justamente una acción inminente que significa poner al revés. Esa es la idea de ese verbo, destruir. Poner al revés. De hecho, se menciona en otras oportunidades y hace alusión, por ejemplo, al juicio catastrófico de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, obviamente los ninivitas estaban escuchando un mensaje que presagia un final terrible para la ciudad. Ahora bien, recordemos que el mensajero es Jonás, el profeta hebreo, temeroso del Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, que es como se había presentado a los marineros. ¿Sí? Y ahora vamos a observar un contraste bien fuerte de lo que sucede ahí. La respuesta del pueblo ninivita al mensaje de Dios y la reacción de Jonás. ¿Cómo responde el pueblo ninivita y cómo responde Jonás a esa reacción del pueblo? Y pasando a nuestro segundo punto, cuando nuestro corazón no late como el de Dios, no consideramos su carácter. Y no significa que Jonás no sepa quién es Dios. Y no significa que no haya justamente considerado eso, pero realmente en la dureza de su corazón había olvidado cómo es el carácter de Dios. El pueblo ninivita recibe el mensaje de Dios y responde con arrepentimiento. De hecho, comprende que Dios es compasivo. La palabra arrepentimiento no la encontramos acá realmente como tal, pero todo lo que el pueblo ninivita hace en respuesta al mensaje que escucha hace pensar y nos hace notar de que ha habido un arrepentimiento genuino en su corazón. Observemos. Vamos al versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y esto abarca a todos, en realidad, ¿sí? Desde el menor hasta el mayor hace referencia a toda la población. Los habitantes de Nínive creyeron en su corazón y lo reflejaron de una manera externa. Lo hicieron mostrándolo de una manera externa, justamente. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, que es una vestimenta tradicional que muestra luto allá por el oriente. El rey también, de hecho, cambió sus vestiduras. O sea, imagínense lo potente y la fortaleza de ese mensaje, de la palabra de Dios anunciada a este pueblo, que cambió costumbres y hábitos de toda una población. El rey, de hecho, hizo proclamar y anunciar el mandato de que todos clamen fuertemente. Y no solamente eso, sino que se conviertan de su mal camino. Versículo 8. Versículos 7 y 8. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. La palabra conviértase es usada muchas veces, justamente en el Antiguo Testamento también, y hace referencia a un arrepentimiento genuino, convertirse del mal camino. Por eso estas acciones externas justamente reflejan un cambio. Y el arrepentimiento realmente se ve así, hay un cambio. No solamente con el pecado, no solamente con Dios, sino con el pecado. Ahora, estos ninivitas, totalmente que le daban la espalda a Dios, ahora tuercen su camino, se arrepienten, hay un cambio de rumbo, un cambio de dirección, un cambio de relación con Dios y con el pecado. Como vimos, Nahum capítulo 3 nos dice que era una ciudad sanguinaria. Todo el mal que hacían, se arrepintieron de eso
Ese es el poderoso mensaje de Dios. Estas acciones muestran un cambio con Dios y con el pecado que los alejaba de Dios. Este mensaje de 5 palabras pronunciado por Jonás había sido suficiente para que los ninivitas evitaran ser destruidos. Ahora, quiero hacer también una referencia a esto, porque irónicamente el verbo destruir, que significa poner al revés, también se podía utilizar de otra manera, y también se podía usar de una manera positiva o de transformación. Ahora, observemos cómo el mensaje puede tornarse positivo para los ninivitas de esta manera. De aquí a 40 días, Nínive será transformada. Cambiamos la palabra también ahí y hacemos un juego, porque realmente se podía usar de esa forma también. Ahora, realmente puede verse el mensaje como una proclamación positiva también para Nínive, que escapó de ser puesta al revés por haber sido puesta al revés. Realmente habían sido transformados en su interior. Realmente ha habido un cambio. Evitaron la destrucción por haber respondido al mensaje de Dios y por haber sido transformados, por realmente haber sido reformados en su interior. Nínive no fue destruida como Sodoma y Gomorra por haber vivido una reforma espiritual realmente bien profunda, un cambio real, que se muestra justamente a través de cómo ellos accionaron, cómo respondieron a ese mensaje. Y esto justamente nos permite ver que Dios no solamente es compasivo, sino que también es misericordioso. Ese es el carácter de Dios. La expresión del rey en el verso 9 es una evidencia clara de que él sabía que Dios podía tener misericordia de todo el pueblo, pero a su vez reconoce que el Dios soberano no estaba obligado a aceptar el arrepentimiento de Nínive. Observen el versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El rey, junto con sus súbditos, estaban reconociendo realmente de que no eran merecedores de recibir la compasión y la misericordia de Dios. De hecho, entienden que Dios en su soberanía, si quería, podía destruirlos. Comprendieron realmente que le estaban dando la espalda a Dios, pero respondieron de manera positiva. De hecho, hay una esperanza justamente, la esperanza de ser perdonados, y eso se ve en el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora bien, quiero hacer una aclaración acá. Importantísimo también, que muchas veces se malinterpreta. ¿Realmente la voluntad del hombre puede cambiar la voluntad de Dios? No, justamente no. ¿En verdad nos hace pensar que las acciones nuestras va a torcer la mano de Dios? No, para nada. Cuando la Biblia justamente menciona que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, lo hace en términos antropomórficos. Lo leo otra vez, perdón. Lo hace justamente en términos antropomórficos. ¿Qué significa esto? Atribuirle a Dios características humanas. Y esto justamente nos hace pensar en cómo es Dios. Dios es un Dios soberano. Dios no va a torcer su voluntad. El decreto del rey ya está dado. Dios dijo que iba a hacer y lo va a hacer, pero Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios misericordioso que quiere que justamente todos los hombres se arrepientan. Pero la Biblia lo menciona de esta manera para que nosotros podamos entender cómo es el corazón de Dios. De hecho, Números 19:21 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Este aparente cambio de la voluntad de Dios de no destruir a Nínive y perdonarla es una manera apropiada de mostrar su soberanía a una respuesta humana también. En definitiva, como dice Romanos 9, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios en esta oportunidad quiso tener misericordia del pueblo ninivita. Y acá está el contraste fuerte, justamente porque si bien el pueblo responde, el pueblo se arrepiente, pero Jonás estaba ahí.
Jonás estaba observando la gracia de Dios sobre todo el pueblo. Jonás estaba observando el obrar de Dios. Todo el pueblo ninivita estaba justamente considerando el carácter compasivo y misericordioso de Dios y de hecho también estaba observando la soberanía de Dios. Así como los marineros idólatras se volvieron a Dios mientras Jonás dormía, en medio de esa tempestad, el pueblo ninivita volcó su corazón a Dios, mientras que el corazón de Jonás no se alineaba al carácter de Dios, justamente. De hecho, pasando a nuestro tercer punto, cuando nuestro corazón no late como el de Dios, no reflejamos su carácter, que es lo que estaba haciendo Jonás en esta oportunidad nuevamente. Jonás estaba observando, era el testigo de la obra majestuosa que Dios estaba haciendo con este pueblo que era merecedor del fuego consumidor de Dios, pero Dios tuvo misericordia. Y Jonás estaba esperando eso realmente, que Nínive sea destruido. Jonás tenía el conocimiento de quién es Dios, tenía la teología, podemos decir, pero realmente en su corazón no estaba considerando el carácter y menos aún lo estaba reflejando, menos aún. Y eso, ¿saben qué lo evidencia? El enojo y la queja de Jonás. De hecho, ¿cuántas veces nos invade el enojo y la queja, no? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, versículo 1 del capítulo 4. Qué paradójico. Realmente Jonás estaba tan pero tan enojado como si hubiese pasado algo malo en extremo. Literalmente esa palabra se enojó se puso caliente, o como decimos acá nosotros, se calentó. Esa es la idea, se enojó mucho, en demasía, mucho se enojó. Y eso realmente revela un corazón duro, hermanos. Porque cualquier persona que ama a Dios y a los perdidos estaría totalmente contento y feliz y gozoso de ver el arrepentimiento de tantas personas justamente volviendo su corazón a Dios. Y aquí se nos muestra justamente la verdadera razón también. Gracias, bro. Qué asistente de lujo, ¿eh? Acá vemos justamente, se nos muestra la verdadera razón de por qué Jonás huyó por primera vez. Observen el versículo 2 del capítulo 4. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Tremendo, tremendo, impresionante. A mí me asombró esto, realmente. Y lo que se muestra acá es un corazón hipócrita, realmente. Una hipocresía. Pero ojo, no nos alegremos, no somos muy diferentes a Jonás, con cuidado. Pero realmente se revela un corazón duro. En vez de estar feliz, gozoso y contento de haber sido un instrumento en mano de Dios, un mensajero de Dios, de anunciar justamente la destrucción, pero ver la misericordia y demás, Jonás se enojó. Y esto no es solamente lo grave, es realmente trágico lo que está haciendo Jonás. Utiliza verdades de Dios para excusarse y justificar su desobediencia. O sea, es tremendo. Usar la verdad de Dios, usar su carácter, usar a su persona para justificarnos de nuestros pecados. Tremendo. Jonás tiene buena ortodoxia y una equivocada ortopraxis. Es decir, tiene un conocimiento correcto de Dios, pero no vive conforme a esa creencia. ¿Nos suena? ¿Nos suena un poquito quizás? Quizás tenemos tantas verdades de Dios, las conocemos, pero no las aplicamos. Tengo sana doctrina, pero no una sana práctica de esa doctrina. Cuidado. Es realmente peligroso caer en semejante pecado. Porque nos invade el orgullo justamente, y eso es lo que estaba pasando con Jonás. A tal punto que de hecho, quizás como Jonás, consideramos que la gracia de Dios en otros no es correcta. Y eso es lo que estaba pasando con Jonás. Jonás estaba considerando en su corazón orgulloso
que el pueblo ninivita no merecía de esta gracia de Dios. Nos hace creernos superiores a otros. Jonás se creía superior. Era hebreo, hacía esa diferencia con los gentiles. Mientras Jonás fue receptor, de hecho, de la compasión y la misericordia de Dios, todo estaba bien, todo estaba perfecto. Pero su corazón duro se dejó ver cuando esas perfecciones de Dios se volcaron al pueblo enemigo. Un pueblo enemigo de Israel, un pueblo que realmente le estaba dando la espalda a Dios. Jonás creía que con su obediencia externa era suficiente, pero Dios nuevamente estaba mostrando a través de esta situación el duro corazón de Jonás. Y pasando a nuestro último punto, cuando nuestro corazón no late como el de Dios, Dios nos enseña a ser como Él. Y para esto directamente trata con nuestro orgullo, con el tuyo, con el mío, y lo hace con el de Jonás. Dios nuevamente atiende a la necesidad física de Jonás, porque después de todo lo que sucede aquí, observen cómo responde en versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jonás deseaba morir. Deseaba morir en vez de ver la gracia de Dios en otros. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y acá vienen las partes tan hermosas de Dios, algunos peros que hemos visto. Versículo 5, observen qué es lo que hace Jonás. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Todavía tenía esperanza de que Dios destruya a Nínive. Tremendo. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Y preparó Jehová Dios. Así como preparó al pez, en esta oportunidad Dios preparó una calabacera para darle sombra, para darle alivio de aquel viento solano que iba a recibir. Y si bien no quiero detenerme, así como no me detuve en el pez, que no sabemos qué tipo de pez era, pero sí estamos seguros de lo que sucedió, tampoco sabemos con exactitud qué planta, qué árbol era esa calabacera, pero probablemente sea un árbol de resino o una planta trepadora de hojas grandes que crecía rápido y que obviamente daba buena sombra. Pero más allá de eso, el propósito principal era proteger a Jonás nuevamente. Esto es lo que Dios usa para calmar el calor y darle un alivio a Jonás. De hecho, esto lo alegró grandemente a Jonás. Observen. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y la librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Estaba feliz Jonás. Es el único momento en que se lo ve feliz. Estaba totalmente enojado por ver la gracia de Dios en otros. Pero cuando yo la recibo, qué lindo. Qué feliz que estoy. Jonás. Ay, Jonás. ¿Qué pasó acá? Pero la intención de Dios no era solamente protegerlo del calor, sino también descubrir su corazón. Ese era el propósito allí. Versículos 7 al 9, observen lo que dice. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, mucho, hasta la muerte. El mismo Dios misericordioso que proveyó el pez y la calabacera es el mismo que ahora trae un gusano para matar a la planta y trae un viento cálido para atormentar a Jonás. El mismo Dios. Y nuevamente el corazón de Jonás se deja ver y se muestra la dureza en su corazón, el orgullo. Y que claro, cuando las bendiciones son para él, todo está bien. Pero cuando vienen las cosas malas o que afectan lo externo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionó Jonás? Estos eventos que le suceden a Jonás son para descubrir su orgullo, el orgullo de su corazón, ya que cuando la misericordia y la bondad de Dios giraban en torno a él, lo recibe con alegría. Pero cuando fue retirado el favor de Dios,
Hubo enojo en él. Y quiero que observemos esto. Jonás cometió 3 errores que solemos cometer nosotros cuando nos enojamos. Y cada una de estas cosas puso a Jonás en un lugar peor, no en un lugar mejor. Cuando se enojó, Jonás renunció. Cuando Jonás se enojó, se separó de lo demás. Se fue lejos. Se convirtió en un espectador, mirando de afuera. Y esto nos muestra justamente que el deseo de Jonás en su corazón realmente era que Nínive sea destruido. No deseaba realmente la bondad y la misericordia de Dios para otros. Y luego de esta serie de eventos desafortunados para Jonás, es que Dios muestra su corazón justamente. Dios le va a mostrar su corazón compasivo y misericordioso a Jonás, comparándolo con las lecciones objetivas que él estuvo pasando en ese momento. ¿Realmente, Jonás, te vas a enojar tanto por esto? ¿Tanto? ¿A ese punto? Es como si Dios le estuviera diciendo: Jonás, mira cómo tuviste lástima y te has enojado hasta la muerte por la destrucción de un árbol que ni siquiera regaste. ¿Cómo no voy a compadecerme yo de esta ciudad que no tiene discernimiento espiritual? Para parafrasearlo de una manera. Jonás, ¿te das cuenta? Las almas eternas que están en una condenación, ¿no te da vergüenza eso, Jonás? ¿No te apena realmente? ¿Realmente no conmueve nada en tu corazón? Con todo lo que has pasado, Jonás, hasta ahora, ¿no has visto que soy misericordioso? ¿Realmente no querés que eso suceda, aún siendo tus enemigos? Jonás tuvo lástima de la calabacera, tuvo compasión. Tuvo compasión por algo que ni siquiera él había trabajado, ni siquiera lo había regado. Dios muestra su corazón amoroso, compasivo y misericordioso para con las personas y los animales que Él creó y sustenta. Y lo compara con la pequeña preocupación de Jonás por ese árbol. Es ínfimo lo que estaba pasando Jonás. El Dios creador, el que sostiene todas las cosas con su palabra, que las creó para que todos le adoren, ¿cómo no se iba a compadecer de su creación? Dios está mostrando su corazón, pero también deja en evidencia el corazón de Jonás. Y también deja en evidencia nuestro corazón. El libro termina con una pregunta retórica. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Versículo 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Termina con una pregunta. Este libro termina con una pregunta. Ahora bien, hermanos, hemos recorrido toda la historia de Jonás. No lo hemos hecho en profundidad, no hemos hecho justicia, pero sí hemos visto a un hombre huir, luego ser quebrantado, después obedecer y finalmente vimos a un hombre que dejó expuesto su corazón. Y al mirar todo el recorrido queda claro que el problema central nunca fue el camino de Jonás, fue su corazón. Pero esta historia no termina en Jonás, realmente apunta a Cristo. Jonás huyó del llamado de Dios y Cristo vino voluntariamente a cumplir el llamado de Dios. Jonás descendió por su desobediencia, fue a Jope, compró el pasaje y se fue a Tarsis. Ahora Cristo descendió por nuestra salvación. Jonás fue preservado en el pez, pero Cristo estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, murió y resucitó al tercer día, estuvo en la tumba. Jonás predicó sin amar. Cristo miró a las multitudes y tuvo compasión, tuvo amor. Jonás se enojó por la gracia de Dios en otros. Cristo dio su vida por pecadores enemigos. Donde Jonás falló, Cristo obedeció perfectamente. Y eso justamente cambia completamente la aplicación para nosotros. No nos quedemos con los grandes milagros. No nos quedemos solamente con eso.
Dios es soberano, sí, pero Dios es misericordioso, es compasivo, es amoroso y quiere que todos los hombres se arrepientan. De hecho, como dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Querida iglesia, el Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guárdame en el camino eterno. Esta serie breve nos llama no solamente a corregir nuestras conductas, sino a corregir realmente y examinar nuestro corazón. Porque podemos no estar huyendo, pero tampoco estar amando. Estar obedeciendo, pero quizás sin compasión. Podemos estar sirviendo, pero sin el sentir de Cristo. Y este es el punto más delicado: hacer lo correcto sin tener el corazón correcto. Cristo no solo obedeció la voluntad del Padre, sino que la amó a esa voluntad. Cristo no solo predicó, sino que se compadeció. Cristo no solo vino al mundo, sino se entregó por él. Querida iglesia, no pidamos solamente dirección, sino también pidamos una transformación en nuestro interior. Pidamos un corazón sensible al pecado, un corazón compasivo por los perdidos, un corazón humilde frente a la gracia también, un corazón que se goce cuando Dios salva a otros. No basta con ir a Nínive, realmente necesitamos ir con el corazón de Cristo. ¿Cómo vamos a predicarle a los gentiles? ¿Cómo vamos a predicarle a los inconversos? Ahora, déjame decirte algo también. Quizás estás sin Cristo. Quizás estás huyendo también. Quizás no en un barco, pero sí en tus decisiones, en excusas o indiferencia quizás. Y esa huida no es liviana. Realmente es una separación real de Dios. Pero aquí está la buena noticia. Dios envió a su Hijo para rescatar a pecadores como vos y como yo. Cristo no vino a condenarte, sino a salvarte. Entró a la muerte. No por su pecado, sino por el tuyo y por el mío. Y no solamente esto, Él resucitó. Y resucitó para darnos una vida y vida en abundancia, una vida eterna. Donde Jonás necesitaba misericordia, Cristo ofrece misericordia. No sigas huyendo. ¿Qué estás esperando? No tenemos el día de mañana comprado. No sabemos qué va a ser de nosotros en la próxima hora. No endurezcas tu corazón. Arrepentite hoy. Realmente, vení a Cristo. Clamá perdón hoy. Justamente leímos 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque la salvación sigue siendo del Señor. Vos no tenés la posibilidad de salvarte vos mismo. No lo hacemos, no lo tenemos. Jonás lo reconoció. La salvación es del Señor. Jonás termina con una pregunta abierta a Dios. Y de alguna manera esa pregunta también hoy queda para nosotros. ¿Late nuestro corazón como el de Dios? Querida iglesia, que nuestro corazón sea formado como el de Cristo. Que tengamos el mismo sentir que Él tuvo. Querido amigo que estás sin Cristo, que hoy tu corazón sea rendido justamente a Cristo. Porque solo Él y solo en Él encontramos perdón y vida eterna y un corazón nuevo que va a aprender a latir como el de Dios. Así que tenemos un llamado hermoso a examinar nuestros corazones como iglesia, como hijo de Dios, a no caer en el pecado de tener toda la teología y no vivir prácticamente como Dios manda. Ahora, amigo, amiga que estás sin Cristo, hoy es el día para que te arrepientas de tus pecados y reconozcas que estás lejos de Dios y que estás huyendo, pero Dios es compasivo, es amoroso y sobre todo es perdonador y te va a dar vida eterna y vida en abundancia, con una esperanza en nuestros corazones que Cristo ha de venir a buscar a su iglesia. Vamos a orar. Bendito Señor, te doy muchas gracias nuevamente, Padre, por permitirnos abrir tu palabra, por habernos hablado, Señor, a través de ella. Y ruego, Padre, de que tú transformes nuestras vidas
y hagas de nosotros lo que tú quieres, Padre. Y ruego, Señor, también que sea un día de salvación para aquellos que están lejos de ti, Señor. Gracias por este profeta, por Jonás. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Dios, por haberte apiadado de cada uno de nosotros y darnos una salvación tan grande, Señor. Te agradecemos y reconocemos, Señor, que no somos merecedores de tu gracia, pero somos receptores, Señor, de tu misericordia, de tu compasión, de tu amor. Y gracias, Señor, porque esa ira que debíamos recibir, Cristo la cargó en la cruz una vez y para siempre, Señor. Gracias, porque nuestro Salvador vive y está a tu diestra. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.